Hola, cuñadito. Estoy bien, gracias. ¿Quieres que te caliente algo de comer? No, ya voy de salida. ¿Y a dónde vas? Tengo que ir a trabajar a una fiesta. Y ya, no me quites más el tiempo ya. Vámonos de paseo. Nos vamos a divertir. Te estoy diciendo que tengo que ir a trabajar a una fiesta ya. Hace mucho que no salimos. Vámonos todos juntos y nos divertimos. ¿Sí? Órale. No soy tonto. Ustedes no me quieren llevar a pasear. Ustedes me quieren encerrar porque creen que estoy loco. Pero eso no va a pasar. Quiero ayudarte. Mírate. ¿Que me mire para qué? ¿Eh? Algo no está bien contigo. ¿Quieres saber qué me pasa? Sí. ¿Quieres saber qué me pasa? Sí, habla ya. Pues ve al teatro. Los viernes a la medianoche. A ver, Scary Clown, para que veas qué me pasa. ¡Bravo! Este espectáculo es Scary Clown, que se está presentando en el foro de Silvia Pasquel. Y por supuesto tenemos aquí a Aldo Grajeda, bienvenido. Hola, Alexis Marco Antonio. Marcicano, ¿cómo estás? Bienvenidos. mero. Muchas gracias por gracias. estar aquí con nosotros. A ver, cuéntanos qué es Scary Clown. Scary Clown es una propuesta de teatro de terror. Sí, para adultos, de amplio criterio. ¿Hay tanto así? Sí, terror psicológico a la medianoche. A ver, Alexis, tú que escribiste esta historia, ¿de qué habla? ¿Cuáles son los demonios que nos están obviamente invadiendo todos los días y conforme va pasando el tiempo nos vamos desarrollando y vamos viviendo con ellos y bueno, muchas veces lidiando y de qué manera, ¿no? Pues mira, es una historia, digamos, de la vida real, pero llevada totalmente a los extremos. Esto cayó en un payaso, dado que los payasos son una imagen de felicidad, de alegría, de chistes. Y es un mexicano, totalmente un payaso mexicano, que te lo encuentras en cualquier fiesta. O sea, contratas a este payaso para el show de tu hijo, de tu sobrino, de cualquier niño, ¿no? Y entonces descubres que pues, es un personaje bastante trastornado, un personaje pedófilo, un personaje asesino y con muchos trastornos que son de la vida cotidiana, pero, insisto, llevados al extremo. Aldo, ¿cómo llevas este personaje? ¿Cómo lo vives? ¿De qué manera vas desarrollándolo? Ay, bueno, en la vida es tremendamente difícil cargar con algo tan feo, tan oscuro, pero a la vez da gusto porque al menos yo como actor, Aldo Grajeda, creo que si se sacude la mente del ser humano y se muestra la parte atroz, es cuando el ser humano cae en cuenta y logra hacer catarsis y un cambio en su vida. Para mí, bueno, pues es impresionante. Sí acabo con la espalda totalmente adolorida, los pies hechos pedazos, pero creo que mientras el público se lleve un muy buen sabor de boca del trabajo y aparte se vayan aterrados, yo estoy feliz. Y si resulta catártico para el público que llega ahí, ¿cómo lo ves? ¿De qué manera ustedes van teniendo esa interacción y se van dando cuenta cómo la gente también pues va sacando prácticamente sus demonios o vamos haciendo esa catarsis de lo que vamos viviendo y vamos pensando sobre muchas cosas de las que estaba narrando el payaso y en el conjunto con Alexis? Sí, yo creo que la gente hasta el momento ha reaccionado muy, muy, muy bien. Les encanta la obra, se toman fotos al final. Salen muy contentos, independientemente de la propuesta a nivel como una obra de teatro, el trabajo, la dirección, mi compañera Diana Golden, que está maravillosa, el maestro Marcicano, que por supuesto también se sube a actuar con nosotros. Claro que sí. Y nos divertimos mucho y eso también se contagia y es una compañía muy bonita y muy sana y creo que eso el público siempre lo agradece de una manera que a veces no es consciente, pero que el público algo sabe, que hay ahí hermandad, que hay algo bonito
que es un grupo de trabajo que nos respetamos y que ante todo respetamos al público y nos entregamos completamente. Alexis, nada más, ¿qué días se están presentando y en qué foro? Estamos a las 11:59 en el foro Silvia Pasquel. Eso. Todos los viernes. Alexis Marsicano, escritor y actor, muchas gracias. Así es, muchas gracias. Muchísimas gracias también, Aldo. Un verdadero placer. Muchas gracias, Ay, no me Marco Antonio. espantes ya. Por favor, sí. Ah, ¿ok? sí, sí. Y nos vamos.